hoy quiero tomar el estudio para compartirles acerca del bautismo. ¿Qué es? ¿De qué se trata todo eso? Porque después del servicio vamos a tener las personas nuestros bautizos anuales. Entonces quiero compartirles un poco de lo que nosotros pensamos. Y sabemos que va a ser un tiempo hermoso, va a ser un tiempo absolutamente glorioso en el Señor. Ahora, mi visión es que en el futuro se pueda dar una clase, un taller quizás los días antes del bautizo para poder pasar ese tiempo con esas personas y darles, ¿sabes qué? Más que nada un tiempo de preguntas y respuestas para que si alguien tiene una duda, es el tiempo adecuado. Hasta ahorita no he organizado las cosas de esa manera, entonces decidí que hoy íbamos a hablar del bautismo, que si me conocen saben que algo así temático para mí es difícil. O sea, yo soy verso por verso y tú dime lo que sigue y así te comparto y es como mi burbuja de confort, ¿sí? Yo ahí estoy bien. En lo temático como que batallo un poco más, pero a ver cómo nos va, ¿sí? Y no solo eso, sino que hay muchos de ustedes que tienen poco tiempo aquí con nosotros. Y tal vez no conocen cómo manejamos nosotros el bautismo, porque diferentes iglesias lo manejan de diferentes formas, ¿verdad? O sea, a lo mejor has estado tú en una y al final vas a decir, oye, ustedes lo hacen un poquito diferente, porque yo no estaba impuesto a eso. Y es otra razón que quise explicar lo que va a pasar cuando nosotros bautizamos a alguien. Para explicarles todo eso, para decirles exactamente lo que va a suceder, quiero contestar 4 preguntas. Si tomas notas, puedes llamar el estudio de hoy, ¿por qué me debo de bautizar? Es una pregunta, ¿por qué me debo de bautizar? Y para contestar esa pregunta, voy a contestar 4 más preguntas. Entonces, la primera es esto, ¿qué es el significado del bautismo? Para algunos de ustedes di un mensaje similar hace un año, entonces si dices, es que ya lo escuché, aguanta vara, y vas a aprender algo, creo, en lo que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿qué es el significado del bautismo? ¿Por qué me debo de bautizar? Es la segunda pregunta. ¿Quién debe de ser bautizado? ¿Y cuándo me debo de bautizar? Entonces, ¿qué, por qué, quién y cuándo? Esas 4 cosas vamos a contestar hoy. Y antes de empezar, vamos a orar y luego empezamos en nuestro estudio, ¿sí? Señor, venimos en el nombre de Jesús. Señor, venimos a aprender más de Jesús. Venimos a enamorarnos más de Jesús. Y Señor, yo pido que en este momento, como ya lo he pedido, lo pido una vez más, que Señor, tú nos des tu espíritu. Lo das gratuitamente, Señor, a todo aquel que lo recibe. Y yo pido que todo corazón que está aquí, Señor, esté listo, esté dispuesto, fértil, Señor, para recibir tu palabra, lo que tú quieras para cada uno de nosotros. Y Señor, queremos conocer más de lo que es el bautismo. Señor, de esto que hacemos que para el incrédulo, para la persona que no conoce, es algo extraño. El sumergir a alguien y luego que salgan y de qué se trata, qué están haciendo. Y Señor, hoy quiero hablar de esas dudas, tal vez, de esas preguntas. Señor, usa este tiempo para engrandecer, para enriquecer nuestra relación contigo. Te amamos, mi Dios, te amamos y te entregamos este tiempo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pues antes de empezar a contestar estas 4 preguntas, quiero darles un poco historial acerca del bautismo en agua. Tienes que saber que la palabra bautismo en el griego es la palabra baptismo, muy similar a nuestra palabra en español y significa sumergir. De hecho, que era un término marítimo. Lo usaban cuando se hundía una nave.
iba por el mar y de repente se hundía por cualquier razón y decían se bautizó. Es la idea de esto, es una idea de sumergir a algo. En nuestro caso sumergimos a la persona en agua. Y sabes, saber lo que significa esta palabra es importantísimo para nosotros porque hay mucha controversia acerca del bautismo. ¿Sí? Nosotros lo tomamos literalmente, así como dice la palabra, sumergimos a la persona, mejor dicho, al creyente, que es una palabra clave. ¿Sí? Ahorita hablo un poco más de eso. Pero los sumergimos completamente en el agua y luego vemos cuánto tiempo aguantan y luego los levantamos. No te creas. Es algo rápido, ¿sí? Pero si me dices, ha habido ocasiones que dice la esposa del esposo, ¿sabes qué? Déjalo allí abajo un buen tiempo para que aguante, ¿sí? Pero es lo que hacemos, ¿sí? El significado de la palabra es importante para nosotros de sumergir porque lo vemos como algo simbólico. Entonces, igual, ahorita hablo de eso, del simbolismo de sumergir a la persona, de qué es lo que estamos haciendo. Ahora, tampoco somos tan dogmáticos para decir esto. Si alguien está en el hospital, está a punto de morir, y tú llegas ahí y le estás compartiendo del Señor y la persona acepta al Señor ahí en su cama, en donde está en el hospital, y ya le quedan horas o días o qué sé yo, algo así de tiempo, y no puede salir de su cama y le compartes y de repente en lo que le has compartido dice, me quiero bautizar. ¿Qué vas a hacer? ¿O qué vamos a hacer nosotros? ¿A poco le vamos a hablar a las enfermeras y les vamos a decir, ¿sabes qué? Permítenos llevar camilla, suero, aparatos a esta persona y vamos a ir al río más cercano para sumergirlo porque tenemos que obedecer que la palabra bautismo quiere decir sumergir. No lo haríamos, ¿verdad? O sea, no es tanto eso, sino que a lo mejor los salpicábanos, si quieren, ahí si hay una vasija, se la vaciamos sobre la cabeza y creo que eso es suficiente. ¿Sí? En esa circunstancia el método no importa, ¿sí? Porque no tiene nada que ver con tu salvación. El hecho de sumergirte y salir de nuevo no tiene que ver nada con tu salvación. Y a lo mejor para ti te han enseñado eso y tú vienes de un fondo donde te dicen, ¿sabes qué? Para ser salvo necesitas bautizarte. Ahorita hablamos un poco más de eso. Así es que para bautizar a una persona, nosotros la sumergimos en agua, para abajo y para arriba. Y después lo van a ver a la tarde cómo es lo que hacemos. Les tengo que decir que el bautizar a alguien, el sumergir a alguien, no solo se ejercía por el cristiano o por el judío, sino que sabían que también los paganos sumergían a la gente, bautizaban a la gente. Y dices tú, pero es que no puede ser, yo no quiero hacer algo, un acto, una obra que es pagana. Ellos no lo inventaron, pero ellos también bautizaban a la gente. Sígueme si tienes tu Biblia ahí, a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. No tenemos el tiempo aquí para examinar este pasaje al 100. Pero mientras que encuentran ahí 1 Corintios 15, les digo que ese capítulo se trata de Pablo explicándoles a los de Corinto, defendiendo la resurrección de los muertos igual como Jesús había resucitado. Capítulo 15 se trata de eso. Nosotros que tenemos aquí tiempo, recuerdan, acabamos de estudiar Hechos 18, que es donde Pablo llega ¿a dónde? A Corinto, ¿verdad? Y les está hablando a esta gente. Recuerdan la semana pasada que describí un poco de la ciudad de Corinto, ¿recuerdan? Era un lugar, bueno, si yo podía usar una palabra para describir a la gente de Corinto, yo diría que pagano.
porque recuerdan, era un lugar de borracheras, había muchos marinos ahí, recuerdan lo que sucedía, cómo pasaba la mercancía de un lado del istmo al otro y cómo la gente que llegaba ahí, y no solo había borracheras, sino que había mucha prostitución, tenían el templo a Afrodita y ahí bajaban las prostitutas, hombres y mujeres, y ese era el ambiente, sí, había templos, había idolatría, y dentro de todo eso, con ese tipo de fondo, los corintios, la gente ahí a quien se derramó Pablo por ellos en el Evangelio, empiezan a decir algo interesante. Checa versículo 13 conmigo. Dice que hay algunos, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Ellos estaban diciendo que que los muertos no podían resucitar. Sí, y era lo que ellos discutían con Pablo. Les decían, no es lo que pasa, y por eso es que él les escribe todo este capítulo para decirles, para discutir con ellos, para aclarar eso de la resurrección de los muertos. Y usa a Jesús diciendo, mira, si él no resucitó, entonces nuestra fe es en vano, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos sirve? ¿Para qué? Y él toma de versículo 1, ¿sí?, hasta el final aquí del capítulo, hablándoles de esto. De versículo 14 al final, les explica de la resurrección de Jesús y cómo esa resurrección nos da esperanza de los que murieron también en Cristo iban a resucitar tal como Él. En versículo 28, en lo que les está explicando, dice algo más interesante Pablo. Chécalo conmigo. Dice esto, dice, entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, hablando Pablo de la muerte aquí y de todo, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. De acuerdo, nos está diciendo cómo es que Jesús está sometido al Padre y que todas las cosas están bajo la sumisión de Jesús. Y luego versículo 29 les dice esto. Dice, si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? ¿Sí? Pablo toma la práctica pagana de ese tiempo, de la área de Corinto, ¿sí?, que era bautizarse por los muertos, como su argumento en contra de los que negaban la resurrección de los muertos en Cristo. ¿Sí? Les pregunta, si no creen en la resurrección, entonces ¿por qué se bautizan ustedes por los muertos? En ese tiempo, el bautizarte en Corinto, en esa área, el bautizarte para salvar a una persona era súper común. Si había fallecido alguien, tu querido, y dices tú, híjole, pues es que no sé si vaya a estar con los dioses o con lo que creías tú, te bautizabas. Y ibas y te sumergían, y luego era como que tu paga para la salvación de aquella persona. O completamente torcían lo que había hecho Juan el Bautista y el judío también, que ahorita les hablo de eso, y lo torcían y lo hacían algo completamente erróneo. No era como se manejaba, no se trataba el bautismo de eso. Pero el judío, tienes que saber, también se bautizaba o se sumergía en unas piscinas que ellos usaban o baños que les llamaban mikvas. En un tiempo tenía una foto de ellos, se me olvidó ponerlo ahí, pero haz de cuenta un baño así, una piscina chiquita, y ahí se bautizaba el judío por varias razones. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían requerido bautizarse, sumergirse durante varias ceremonias para purificarse, es lo que hacían.
Si quieres estudiarlo un poquito más, ahí en tus notas puedes anotar Números 19, versículo 7, Segunda de Crónicas, capítulo 4. Ahí te muestra y te habla parte de esta purificación que hacían ellos. Antes de entrar al templo se purificaban, se bautizaban, se puede decir, para entrar y poder estar libres, estar puros, estar limpios, se puede decir, antes de ir y empezar su servicio al Señor. Pero no solo era para los sacerdotes, sino que para todo judío. ¿Sabes? Todo judío, después de tocar algo muerto, se tenía que ir a purificar, a bautizar. ¿Sabes que después de ser sanado de la lepra, si tú tenías lepra, parte de tu ceremonia, de tu purificación es que te tenías que ir a sumergir o bautizar, misma palabra, ¿sí? Para ser purificado, para ser limpio. Después de dar luz, una mujer, después de dar luz a un bebé, tenía que ir a purificarse, tenía que ir a sumergirse antes de poder ser limpia, y muchas otras razones. Te doy otras citas, Levítico 11, lo puedes checar ahí. Levítico 13 da unos ejemplos de razones por las cuales te tenías que purificar, que sumergir. Pero sabes, dentro del judaísmo se me hizo interesante, o lo que más me impresionó de esto de los que se bautizaban, era en el caso de un prosélito. Un prosélito era una persona que había cambiado de religión, que había dejado su religión y había entrado al judaísmo. Sí, entonces esta persona, el que se convertía, ¿sí?, al judaísmo o a otra religión, en este caso al judaísmo, se bautizaba, ¿sabes para qué? Para lavarse de toda idolatría, porque pues, eres impuro, no eres judío, no eres parte de nosotros. Entonces se lavaba de toda inmundicia, se puede decir, y para aceptar la purificación de Dios. Entonces ese era el proceso, es lo que hacía el prosélito. Sabes que si toda la familia se convertía, que en este tiempo era súper común, porque si el patriarca se convertía, sabes que todos seguían. ¿Recuerdan hace poco con el carcelero? Cuando se salva el carcelero, ¿qué pasa? Dice, él y toda su familia. ¿Recuerdan Lidia en Filipos? ¿Qué pasó con ella? Cuando ella conoció, ella y toda su familia. Entonces, cuando toda una familia se bautizaba o se convertía, toda la familia se bautizaba. ¿Sabes qué? Incluyendo a los bebés. Los bebés también los bautizaban. Interesante. Ahora, el judío no se bautizaba para ser judío. Él ya era judío, entonces él no hacía lo que hacía el prosélito. Entonces él y sus hijos no se bautizaban, pero tampoco los bebés de un prosélito que ya había nacido ese bebé dentro del judaísmo. Ese bebé ya no tenía por qué, porque ya era judío. Entonces no traía por qué, no tenía caso. Si querías tú convertirte al judaísmo, tenías que bautizarte como parte de tu ritual para ser un judío. Y así lo tomaban, esas eran las formas de bautismo para el judío. Ahora, dentro del cristianismo, practicamos el bautismo también. Y me lleva eso a mi primera pregunta. ¿Qué es el significado del bautismo? ¿Por qué lo hacemos? Y para contestar esa pregunta, creo que lo más ideal sería que la Biblia lo explique por sí mismo. ¿Sí? O sea, yo te puedo decir y hablar, pero vamos a dejar que la palabra lo explique. Si tienes tu Biblia, busca Romanos 6. Romanos 6 creo que nos habla perfectamente del bautismo, de lo que se trata, del significado del bautismo. Si estás ahí, checa verso 3 conmigo. Dice, ¿no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dice, hemos sido bautizados en su muerte?
Luego dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Paramos ahí. El bautismo expresa nuestra fe en Jesucristo y nuestro deseo, es un deseo que debes de tener, ¿sí? De identificarte con la muerte, con la sepultura y la resurrección de Cristo. Déjate lo explico un poquito más, por si dices, oye, es como que no te entiendo muy bien, o sea, ¿qué estás diciendo? Al sumergir a la persona, cuando estamos ahí, estamos en la piscina, al sumergir a la persona en el agua, la persona se está identificando simbólicamente con la muerte y el sepulcro de Jesús. ¿Sí? Así como Jesús lo enterraron y fue sepultado y duró en la tierra 3 días, así es lo que estamos haciendo, se está identificando con Él. El viejo hombre, tienes que saber, con Cristo está juntamente crucificado. Ya no vive. Ya, la persona que eras antes de conocer al Señor ya no vive. Ahora eres una nueva criatura, nos dice Primera de Corintios. ¿Sí? Entonces tú eres una nueva criatura y al descender en el agua estás enterrando tú al hombre viejo, al viejo hombre. De eso se trata, es simbólico, es hermoso. Esto es lo que nos está tratando de decir aquí Pablo. ¿Y qué pasa al salir del agua? Porque no es como que se termina todo cuando te dejamos abajo, sino que al salir del agua, cuando uno levanta a la persona del agua, simboliza que la persona se está identificando con la resurrección de Jesucristo y una vida nueva. Eso es la sepultura y la resurrección de Cristo. Colosenses 2, te lo leo, no tienes que voltear ahí, lo puedes anotar. Versículos 12 y 13 lo expresa de esta manera, me encanta. Colosenses 2, 12 y 13 dice, con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron, dice, en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos, dice, a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Dice, entonces Dios nos dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Es lo que está pasando, nos estamos identificando con una vida nueva en Jesús. Segunda de Corintios, lo cité incorrectamente hace un poco, capítulo 5 dice que el que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eres una nueva criatura, te estás identificando con la vida nueva que tienes en Jesús. Es parte del simbolismo del bautismo, es lo que significa para nosotros. Ahora, les tengo que decir, el bautismo no es, a veces con lo que les digo lo que es bueno decir lo que no es también para que entiendas los dos lados. El bautismo no es una obra que te convierte en un cristiano. No es como que si te bautizas vas a ahora ser salvo. ¿Sí? El bautismo es tu expresión de fe en el sacrificio de Jesús en la cruz por tus pecados. De eso se trata. A mí me gusta explicarlo de esta manera. El bautismo es una expresión externa a algo que sucedió interno, a algo que sucedió en ti. Tú sabes si cuando aceptaste al Señor de veras, o sea, era algo real. Tú sabes, yo recuerdo cuando el Señor me salvó a mí, hace 18, 19 años, 20, no recuerdo muy bien, todavía creo que andaba embriagado en esos tiempos, pero así en esa condición el Señor me alcanzó, ¿sí? Y todavía recuerdo salir de esa iglesia sabiendo que algo había pasado en mí. Los cambios se tardaron, algunos años,
Y ¿sabes qué? Sigo pecando. Pero la cruz, la sangre de Jesús me ha salvado y me ha perdonado, amén. Pero hubo un cambio. Y cuando hay un cambio, eso es lo que te estás identificando con lo que Dios hizo por ti. Es algo que pasó aquí cuando tú sabes que Dios te tocó. Cuando te cae el 20 de lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Que esa sangre derramada, lo que ves en la película La Pasión de Cristo, lo hizo por ti. Y la película ni le llega a lo que de veras pasó ahí. Isaías dice que era irreconocible. Cuando terminaron con Jesús no lo podías reconocer. Y cuando eso te llega al corazón y reconoces que tu pecado clavó a Jesús en la cruz, dices, oh, yo quiero identificarme con eso, y te identificas, no en la cruz, sino que en la muerte y en la resurrección de Él. Esto es exactamente la razón que nosotros no bautizamos a bebés o a recién nacidos. Porque a veces surge la pregunta, ¿sí puedes bautizar a mi bebé? Y no lo hacemos por lo que te acabo de explicar. Tiene que haber un conocimiento. El bautismo bíblicamente es para aquella persona que entiende el sacrificio de Jesús. ¿Qué hizo Jesús por ti en la cruz? Y no solo que lo entiende, sino que lo ha recibido. Que dice, ok, eso es para mí, yo lo quiero. Y es cuando recibes al Señor. O nosotros lo manejamos un poco diferente, si tienes poco tiempo con nosotros. En lugar de bautizar a los bebés, nosotros lo que hacemos es se los dedicamos al Señor. ¿Sí? Tomamos a la pareja, tomamos al esposo, a la esposa, al bebé y los pasamos aquí adelante. Y normalmente yo le digo al padre que nos comparta algo de su compromiso de crear a este bebé en el Señor. ¿Sí? Porque igual, si no eres creyente y dices, es que la palabra se me escapó, presenta mi bebé, o sea, me estás diciendo, dile al Señor que bendiga a mi bebé, pero yo voy a vivir como yo quiera. Entonces es algo que hace uno como familia, ¿no? Como creyente, dice, yo quiero dedicar a mi bebé, quiero presentárselo al Señor, y el Padre se para y nos dice poquito un versículo, lo que Él dice, como algo público para decirnos, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto, es lo que yo quiero hacer, dedicar a mi bebé, porque a final de cuentas es de Él me lo ha prestado. Entonces yo quiero dedicárselo otra vez al Señor y quiero vivir y crear a este niño para que él crezca en el conocimiento del Señor. Después de eso oramos por el bebé, por la familia, y así es como dedicamos nosotros los bebés. Ahora, cuando ese bebé crece y cuando ese bebé decide aceptar a Jesús como su Redentor, entonces los bautizamos. Es en ese punto que ahora sí ya sabe lo que está pasando. Que surge otra pregunta. ¿De qué edad puede uno bautizar a un niño? Hay iglesias que le ponen edades. De hecho, que dentro de Calvary hay iglesias que te dicen de los 12 años en adelante. O a los 15 en adelante. No sé, conozco de algunos. Y sabes, dentro de Calvary tenemos esa libertad. Si tú tienes esa convicción como pastor, entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? Le pongo una edad para asegurarme que conocen, pero yo he decidido no ponerle edad porque Dios no le ha puesto edad. Puedes buscar y no vas a encontrar donde Dios le ha puesto edad a una persona que se puede salvar o ser bautizada. Dios desea arrepentimiento de sus pecados y entendimiento de lo que está haciendo. Y te tengo que decir que cada persona tiene una edad de fe diferente. Hay algunos de muy pequeños conocen y saben lo que hizo Jesús por ellos. Y en esa ocasión, bautízalos. Porque a final de cuentas, se trata de conocer, de saber lo que estás haciendo. Te estás identificando con Cristo. Y sabes otra cosa, yo no soy la persona indicada para saber si tu niño o tu niña es salva. Yo no soy. Padres, escúchenme bien. Bautizar a tus hijos
no los va a salvar. Bautizar a tus hijos tampoco indica que ellos van a ser más bendecidos de lo que ya son, porque a veces la gente tiene esa idea, ¿no? Si los bautizo, entonces Dios los va a bendecir. Dios los va a querer más porque obedecieron. Dios te quiere lo que te quieren. El amor de Dios no cambia por un acto de nosotros, por algo que nosotros hacemos. Entonces lo tienes que saber como padres, que eso no va a cambiar y yo no soy la persona indicada para decidir si tu hijo es salvo o no. Los responsables de eso son ustedes, los padres. Y yo les pongo esa responsabilidad, creo que la Biblia les pone esa responsabilidad a ustedes. Lo único que les pido es esto, es que tengan un tiempo con sus hijos de preguntas y respuestas, donde tú sientas a tu hijo o a tu niña y tú le empiezas a hacer una serie de preguntas. Si dices que le pregunto, anótalos, unas cosas sencillas, les puedes decir, ¿por qué te quieres bautizar? Y luego permíteles que te digan, o sea, tú no les digas a ellos, ¿por qué te quieres bautizar? ¿Será porque te quieres identificar con Cristo? No hagas eso. Déjalos, permíteles que ellos mismos, de ellos brote esa respuesta. ¿Sí? Y luego después dile, ¿qué significa el bautismo para ti? Y igual, déjalos que te den una respuesta. Hazles una pregunta como esta, ¿qué hizo Jesús en la cruz por ti? Y si te responden, pues murió por mis pecados. Ahí vamos bien. Pero entonces hazle esta pregunta, ¿qué es un pecado? Y luego déjalos que respondan. Si te dice el niño o la niña, pues recuerdas el otro día que me robé las galletas a la cena y me encontraste como yo encuentro a mi güerito de 3 años debajo de la mesa y me las estaba comiendo cuando me habías dicho que no. Perfecto, conoce lo que es el pecado. Creo que lo conoce mejor que nosotros, ese niño. A esa edad conoce que lo que hizo era error, era pecado. ¿Sí? Y listo, vamos a bautizar a ese niño porque entiende lo que es un pecado. Pero permíteles que ellos te den las respuestas. Y a mí me encanta bautizar a niños. Yo no conocí al Señor hasta los 23 años. Y a veces me entristezco de pensar en todos los años que perdí antes del Señor. Yo sé que Dios los restaura, sí, pero los veo y digo, yes, es lo que yo quería, es de lo que yo me perdí, de no haberle entregado mi vida al Señor a esa edad tierna y pequeña. Es algo hermoso, es algo serio, solo que los responsables son los padres. Si tus hijos entienden el significado de la cruz, si tus hijos intencionalmente están abrazando a lo que hizo Jesús en la cruz, entonces adelante, bautízalos. Pero asegúrate que entienden, porque si no entienden, entonces no tiene nada de significado. Es como cualquier otra cosa que tú puedas hacer. Ok, ese fue el qué es del bautismo. Ahora, ¿por qué me debo de bautizar? ¿Por qué? Y creo que hay 4 razones. Me imagino que hay más, tiene que haber más, pero yo pensé en 4 razones que les puedo dar de por qué me debo de bautizar. La primera es esta. Jesús en Mateo 28 dijo esto: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, chécalo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos bautizamos en obediencia a Jesús. Él nos dijo que lo hagamos. Entonces, si Él nos dijo que lo hagamos, pues hacerlo, ¿no? ¿Vamos a obedecerle o no? ¿Sabes lo que pasa? Es que a veces el temor o a veces la vergüenza, yo no voy a hacer eso,
O al veces uno en ser terco, sí, decir, me aferro a aquello, ya no lo voy a hacer. A mí me bautizaron de niño. Creo que a muchos de nosotros, si no a todos, nos bautizaron de niños. Pero por lo que te acabo de explicar, cuando te bautizaron de niño, ¿entendías lo que estabas haciendo? Para nada. Y es algo hermoso cuando entiendes y ahora tú lo haces. Jesús te dijo, y no dejes que eso te impida. A veces nuestra propia familia, ¿verdad? Dice, te vas a bautizar. Es como que estás dejando aquí nuestra religión. Te estás alejando de nuestra familia. Y sé que para mucha gente que viene de familias súper religiosas de hueso colorado, es algo de lo más difícil hacer. Porque de una manera u otra sí estás diciendo, ¿sabes qué? Cuando me bautizaron de niño eso no vale. O sea, yo ahora déjate digo por qué. Y te da oportunidad quizás hasta de ministrarle a tu familia. No dejes que te pase a ti. No dejes que te gane el orgullo. Porque no cuadra, ¿sabes? Decir esto. Cristo, te acepto, te recibo como mi rey, mi redentor, pero no te quiero obedecer. ¿Sí? Sí, yo quiero tu salvación, pero cuando dices tú que me bautice, no lo quiero hacer. Es como cuando Pedro dijo, Señor, no. ¿Recuerdan? No cuadra, no puedes decir Señor y no a la misma vez. No se puede. Es lo mismo decir, Señor, te acepto, pero no me quiero bautizar. Es la misma cosa. Entonces es un mandamiento de Dios. 2, Mateo 10, versículo 32. La Biblia aquí registra que Jesús dijo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El bautismo también nos da la oportunidad de proclamar públicamente, porque es algo público, ¿sí? De nuestra decisión de haber puesto nuestra fe en Jesucristo. Es tú decirle al mundo que te estás identificando con Cristo. Tú lo estás confesando delante de la gente, para que todos sepan, para que todos vean. Y sabes, hice el error de no decirles en las semanas pasadas que inviten a tus familiares, a tus queridos. Y perdónenme, se me escapó, pero es algo hermoso cuando tu familia viene a tu lado, especialmente los que no conocen, ¿sí? Y vienen y luego te ven y les estás diciendo, tú te estás identificando con Cristo. Él dijo, el que me confiesa delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El año pasado, cuando hicimos los bautismos aquí en el Charquito, fui con el señor Juan y empecé a hablar con él. Le dije, mira, este es el domingo que lo queremos hacer. Y ya lo agendamos, vimos el día. Y al principio me dice él, ¿sabes qué? No va a haber más gente, solamente ustedes. En los domingos viene muy poca gente. Es una piscina que está abierta al público, ¿verdad? Entonces, si tú llegas ahí con tu familia, adelante. Y yo quería al principio reservar el espacio como algo privado, algo aislado, sí, que digo, es nomás para nuestra familia. Y al principio me latía la idea de decir, es que es nuestro primero bautizo, somos una iglesia relativamente nueva, y era nuestro primer bautismo, entonces dije, va a ser algo hermoso, y me latía la idea. Especialmente cuando él me dijo, es que no va a haber mucha gente. Y luego pensé, no puede ser. ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo que algo privado? Si parte de lo que debemos de hacer es proclamar lo que estamos haciendo al público. Parte del bautismo es decirle al mundo que nos estamos identificando con Cristo. Y te tengo que decir que sí hubo otra gente. Los que estuvieron ahí recuerdan. De hecho que él me dijo, nunca ha habido así de gente en domingo. Como que el Señor los trajo.
Y no solo eso, sino que dentro de la gente que estaba ahí a un lado, se arrimó una señora y dijo, ¿sabes qué? Mi niño es cristiano, ha aceptado al Señor, pero nunca ha sido bautizado, ¿lo pueden bautizar? Adelante, lo bautizamos también a él y fue algo absolutamente glorioso. El Señor quiere, no solo es un mandamiento, sino que quiere que lo hagas públicamente, que tú le enseñes, y por eso es otra razón que te debes de bautizar. La tercera razón es Marcos 1:9. Marcos 1:9, si tomas notas, dice esto: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Por qué bautizarte? ¿Por qué bautizarte? Para seguir el ejemplo de Jesús. Él lo hizo. Jesús lo hizo. ¿Recuerdan que en ese tiempo Juan el Bautista hablaba de un bautismo del arrepentimiento de tus pecados? ¿Sí? Dice, bautícense para el arrepentimiento de sus pecados. Jesús no pecó. Entonces yo soy de la opinión que Jesús se bautizó no porque necesitaba arrepentirse de nada, sino que para ser ejemplo para nosotros. Es lo único que yo veo. En ese momento Él recibe al Espíritu Santo, sabemos, de ahí es tentado los 40 días. Pero yo creo que Él se bautizó para ser el ejemplo para nosotros. ¿Sabes que yo también me bauticé? Tú también hazlo. Entonces, si Él lo hizo, entonces creo que es algo bueno. Lo deberías de hacer. Ahora, la cuarta razón. El bautismo es algo que vemos después de la ascensión de Jesús en Hechos capítulo 1. Esto es importante porque como iglesia, como movimiento, se puede decir, nos tenemos que preguntar si lo que estamos haciendo es algo que hacía la iglesia primitiva. Si no es, entonces ¿por qué lo estamos haciendo? Porque creo yo que el mejor ejemplo de qué debe de ser esto que nosotros le llamamos iglesia es Hechos 2:42. Lo que hacían. Y aunque ahí no te menciona el bautismo, sabemos que de Hechos a Primera de Pedro ves que se habla del bautismo. Y lo hacemos y nosotros tomamos parte de esta cosa que le llamamos bautizar a la gente, porque es algo que encontramos en la Biblia después de que ascendió Jesús. Y si la iglesia primitiva lo hizo, entonces también creo que nosotros lo deberíamos de hacer. No solo eso, sino que tomando el mandamiento, el ejemplo y lo demás que hemos visto. Entonces, 4 razones. Fue un mandato de Jesús. La segunda cosa, nos identificamos como pecadores rescatados al mundo. Tercera cosa, Jesús lo hizo y yo lo debo de hacer. Y la cuarta razón es que la iglesia después de Jesús también lo ejercía. 4 razones por la cual uno debe de ser bautizado. Entonces la tercera pregunta, ¿quién debe de ser bautizado? ¿Quién? Importante también. Y la respuesta creo es esta: todo aquel que se ha arrepentido de su pecado y ha puesto su fe en el Señor Jesucristo por el perdón de sus pecados. Si esa persona eres tú y no te has bautizado, te animo a que lo hagas. O no te puedo forzar, ni va a ser parte de nuestra membresía, porque aún no tenemos membresía. Aquí, si tú eres parte de esta iglesia y dices, es que yo aquí me congrego, bienvenido, eres miembro de la iglesia. Pero si dices, es que ya me quiero ir, el Señor me está mandando a otro lugar, adelante, ya no eres miembro de esta iglesia. Y si regresas la semana que sigue, sabes que sí soy, bienvenido, eres miembro de la iglesia otra vez. Y puedes tener todas las membresías que tú quieras, nunca se vence y no te cuesta absolutamente nada. Absolutamente nada. En el Nuevo Testamento vemos que los que aceptan a Jesucristo se bautizaban. Cuando tú lees vas a ver, especialmente nosotros que estamos en Hechos, ¿a poco no lo hemos visto? Se cree la gente y se bautizan, creen y se bautizan. No siempre,
pero muchas de las veces sí se bautizaban. Tenemos los ejemplos bíblicos, Hechos 2:37. ¿Recuerdan la prédica de Pedro? Inmediatamente después de descender el Espíritu Santo sobre los que estaban ahí, vemos que empiezan a hablar en lenguas, ¿recuerdan? Y les empiezan a juzgar, a burlarse de ellos. Es que están embriagados, por eso están hablando de esa manera. Y en ese momento Pedro, lleno del Espíritu Santo, se para y da una de las prédicas más impresionantes que has oído. Si no la recuerdas, búscala, Hechos 2, capítulo 2. Ahí puedes leer la historia. Pero en capítulo 2, en versículo 37, o después de eso que él predica, la gente dice la palabra que fueron compungidos de corazón, traspasados de corazón por lo que había sucedido ahí, y estando con no saber qué hacer, o sea, hemos aceptado queremos aceptar, ¿qué hacemos? Le dicen, varones, hermanos, ¿qué haremos? No sabían qué hacer. ¿Qué hacemos con esta información que nos has dado? Pedro les responde y les dice esto, dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Perdón de sus pecados. Que ahí tengo, no es en mis notas, pero me vino a la mente. Ha habido gente que me dice, oye, pastor, ¿tú bautizas en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿O bautizas en el nombre de Jesús? ¿Qué haces? ¿Cómo se importa? ¿Sí? Y no sé si me están tratando de poner entre la espada y la pared o qué, ¿verdad? A ver qué dices. Es como el joven que una vez vino y me dijo, oye, ¿ustedes cada cuándo observan la cena del Señor? Es que nosotros lo hacemos mensual, como lo acabamos de hacer, primer domingo. Es que yo vengo de una iglesia donde lo hacemos correcto. Ah, caray, ¿y cómo? Es que lo observamos cada semana, porque así lo tenemos que hacer. Adelante, aquí no lo vamos a hacer, y jamás vi al joven otra vez. Tiene que él buscar una iglesia que encaja con lo que él piensa, ¿verdad? Nosotros tenemos ese pensamiento, lo hacemos una vez al mes y creo que está bien. Lo podemos hacer cada día, tú lo puedes hacer en tu casa, pero bueno, me pregunta la gente, porque aquí dice Pedro que se bauticen en el nombre de Jesucristo. Pero Jesús dijo que se bauticen en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues yo cubro todas mis bases. Los bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús y para abajo. Y así no pasa nada. Si tú quieres alegar conmigo, pues ya no puedes, ¿verdad? Ya no puedes discutir. Ya lo hice, ya cubrí, entonces creo que lo estoy haciendo bien. En otra ocasión, Hechos 8, capítulo 8, versículo 12, dice la Biblia que Felipe descendió de la ciudad de Samaria, recuerdan, después de la persecución que hubo allá en Jerusalén, y él se va y empezó a predicar a Cristo. Y dice ahí que cuando creyeron a Felipe, les anunciaba el evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Era hermoso, era un ejemplo de la iglesia, se estaba salvando la gente y se estaban bautizando. No como requisito, sino como diciéndole a la gente, los samaritanos, pues ellos tenían como otra doctrina, ¿verdad? El judío rodeaba a Samaria porque no querían nada que ver con ellos. Y ellos conocen al Señor y se bautizan, se identifican ahora con Cristo. En Filipos, recuerdan, Pablo llega y predica a Lidia y a las otras mujeres. ¿Recuerdan que se reunían al lado de un río? Y ahí estando, hablándoles, predicándoles, hablando del Señor, dice que el Señor abrió el corazón de ella, de Lidia, para que estuviera atenta a lo que decía Pablo. Ella acepta al Señor y luego dice que Lidia y toda su familia se bautizó. Toda su familia, era algo hermoso. Estaba obrando el Señor. Y son muchos los ejemplos, son nomás uno que otro que te puedo dar, pero son muchos los ejemplos, pero el punto es el mismo. El punto es el mismo. La Biblia registra que los que fueron bautizados, escúchame bien, creyeron primero y luego fueron bautizados. Primero te toca creer y luego te toca
sumergirte. Eso es clave, absolutamente clave, porque hay iglesias que te enseñan que uno debe de ser bautizado para ser salvo. Y ponen ese yugo sobre de ti. Y si no te bautizas, no eres salvo. Pero por lo que yo veo, lo que hemos examinado, y tú puedes checarlo, la gente que se bautizaba ya creía en Jesús. Esta doctrina de bautizarte para ser salvo es errónea. Es triste porque atan a la gente con eso. Y sabes, más que nada, ese tipo de enseñanza, ¿sabes lo que hace? Promueve ¿cómo lo puedo explicar? Promueve que haya exclusividad dentro de la iglesia de Cristo. No sé si lo dije bien. Sé lo que quería decir en inglés, pero no me salió al momento. Entonces, así les dije. Que ahora nosotros somos los que estamos bien y ustedes no, porque nosotros nos bautizamos así y en esta iglesia y siguen y siguen y siguen y te siguen diciendo. Y sabes, lo único que crea son brechas en el cuerpo de Cristo. Disensión. Y luego ahora aquellos son aquellos y aquellos son los que hacen esto y otro, y no es bueno. Si el bautismo es una identificación con Cristo, entonces es imposible identificarte con un Salvador que no conoces hasta después de haberte bautizado. Si lo que les he dicho es verdad, de nuestra identificación con su muerte, su sepultura y su resurrección, pero te tienes que bautizar para ser salvo, para conocerlo, entonces ¿cómo te estás identificando con algo que no conoces? Es imposible. Primero lo tienes que conocer, primero tienes que aceptar y luego en obediencia lo haces. Nosotros creemos que uno debe de ser salvo para ser bautizado. Salvo y luego bautizado, no bautizado y luego salvo. Gran diferencia, lo tienes que saber. Y la última cosa, ¿cuándo me debo de bautizar? Pues la respuesta es esta: lo más pronto posible después de creer. Lo más pronto posible. No hay un mandato específico, pero en la Biblia normalmente era uno de los primeros pasos del creyente. Se bautizaban. O no tienes que ir al instituto bíblico para conocer suficiente para bautizarte. No tienes que ser un teólogo para hacerlo. Simplemente tienes que aceptar lo que hizo Jesús en la cruz por ti. Y cuando lo haces es tiempo de bautizarte. Me viene a la historia del eunuco de Etiopía, ¿recuerdan? Con Felipe otra vez. El querido Felipe en Hechos 8:26. Dios le dice a Felipe, en lo que está ahí con los de Samaria, le dice: levántate y camina, le dice, hacia el sur. No le dijo qué iba a hacer, solamente tú ve y camina. Y me encanta la obediencia de él de hacerlo. Oh, es que Dios está haciendo muchas cosas aquí conmigo, espérate un rato. No, dejó lo que estaba pasando en Samaria y se fue. Y empieza a caminar, y en lo que está caminando ahí se topa con un eunuco, ¿recuerdan? Con un eunuco, era uno de los encargados de la reina, estaba acá arriba este chavo. Y estaba en su carro y estaba leyendo él en un rollo Isaías 53. Un pasaje que tienes que saber es mesiánico, es profético. ¿Sí? Y estaba leyéndolo ahí, me imagino que en lo que iba el carro ya no podían, con tanto tope y baches y todo, que dice: para el carro y déjame leer. Y está ahí a medio camino y ahí viene Felipe, ¿sí? Y lo ve y le pregunta a él, a Felipe, que le explique de quién hablaba este pasaje. Oh, sabemos que habla de Jesús. Si no lo conoces, escríbelo, Isaías 53, y piensa en Jesús cuando estás leyendo ese pasaje. Y ahí está, y le está explicando, y evidentemente Felipe le comenta del bautismo.
Él acababa de bautizar a mucha gente en Samaria y yo creo que estaba en su mente porque le comenta evidentemente porque llegan a un lugar donde había agua y dice el eunuco, aquí hay agua. Dice, ¿qué me impide que yo sea bautizado? No nos dice que le compartió, ¿verdad? Pero por la pregunta, digo yo, le tuvo que haber dicho algo del bautismo. Y le explica y le dice Felipe, le dice esto, es simple. Si crees de todo corazón, bien puedes. Checa que no hubo otro requisito. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió el eunuco, una de las respuestas más hermosas para mí, yo creo, en la Biblia. Le dice esto, dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en ese momento se bajaron del carro y ahí en esa agua lo bautizó. Fue algo inmediato para él. Entonces, ¿cuándo se debe de bautizar uno? Pues cuando te dé oportunidad el pastor, ¿verdad? Creo. O sea, tú lo puedes hacer donde quieras, no me necesitas a mí, pero es bonito cuando lo hacemos como iglesia. Pero en realidad la respuesta adecuada es esta. Cuando entiendas lo que significa y lo que no significa ser bautizado. Por eso se me hizo sumamente importante hablarlo aquí como congregación. Porque a veces tenemos un entendimiento erróneo de lo que es el bautismo. Y yo quería aclarar esas cosas con ustedes. Las personas que han decidido bautizarse al rato, en un par de horas o algo así, han puesto su fe en Jesucristo, en su sacrificio. Es el único requisito, que pongas tu fe en Él. Y a lo mejor tú estás aquí, y como el eunuco, tú estás aquí haciendo las mismas preguntas, pues ¿qué me impide a mí de bautizarme? O sea, yo he oído unas cosas, pero ¿qué me impide? Pues lo único que te impide, yo creo que es la misma cosa que a este hombre, es que creas de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y no nomás el Hijo de Dios, sino que Él vivió, Él fue condenado, Jesús fue crucificado, sepultado, pero al tercer día resucitó por ti. Y si tú sabes eso y dices, es primera vez que lo oigo o es primera vez que de veras lo entiendo y me lo explican de esa manera, entonces tú también puedes, aunque no estés en mi lista ahí, tú también puedes ser bautizado hoy. Dios te ama tanto que dio su Hijo por ti. De eso se trata, identificándose uno con Él. Si confiesas, dice la palabra, con tu boca que Jesús es el Señor, con tu boca lo estás haciendo abiertamente y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es el confesarlo y el creer en el corazón. Y es lo que te permite ahora bautizarte. Así es que eso fue el qué, el por qué, el quién y el cuándo del bautismo.